RCR, la red que comunica y une al Perú. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, ¿no? ¿Con qué propósito, con qué finalidad, ¿no? De ir promoviendo, ¿no?, la conciencia y los esfuerzos para prevenir, para diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, ¿no? Además, hay que tomar muy en cuenta que este se ha constituido uno de los principales factores de riesgo, ¿no?, para aquellos que de una u otra manera son propensos a enfermedades cardiovasculares. Para conversar sobre este tema, pero también un poco para comentar algo que debe ser conocido por la opinión pública, cómo se están trabajando planes integrales entre Salud, el Ministerio de Salud, nos acompaña en esta oportunidad. Le agradecemos la gentileza del doctor Juan Eloy Rojas Herrera, el director del Centro Médico Casapalca de Salud, quien en esta oportunidad nos acompaña. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, vamos con un ABC para que nuestros oyentes podamos entender qué es la hipertensión, qué es lo que se conoce como hipertensión. Bueno, en primer lugar, entender qué es presión arterial. Ya, vamos por eso. La presión arterial es la fuerza que hace la sangre sobre las arterias. ¿Ya? Eso es lo básico de este concepto. Entonces, esa presión hace que toda la sangre que lleva nutrientes, oxígeno, garantice que llegue a todas las células de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del pie. Sin embargo, cuando esa presión está elevada, el problema está en que puede causar daños principalmente en las arterias. Al hacer un daño y se crea una especie de cicatriz, es un lugar exacto para que se acentúen las placas de colesterol, de triglicéridos, y corre el riesgo de poder, la luz de la arteria disminuye. Y al disminuir la luz de la arteria, el corazón necesita más fuerza para bombear. Ese es un proceso claro de que la presión aumenta. Ahí estamos empezando a hablar de hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial no solamente causa daños a nivel de la pared de las arterias, también va a causar daño en órganos importantes, por ejemplo, riñón, cerebro, el mismo corazón, la retina, y de ahí vienen enfermedades como problemas renales asociados a hipertensión. Otras enfermedades importantes son los accidentes cerebrovasculares, muy comunes. No olvidemos que el 75% aproximadamente de todas las enfermedades cerebrovasculares está asociado a hipertensión arterial. Es bastante, es una cifra bastante. O sea, de 5 personas que tienen accidentes cerebrovasculares, 4 son debido a la presión arterial elevada. Ahora, ¿hay síntomas para poder un poco determinar si alguna persona es hipertensa? He ahí el dilema de esta enfermedad. En el 80-85% de los casos, esta enfermedad no presenta síntomas. Simplemente es un hallazgo que una persona que va al doctor le toma la presión y resulta que le encuentra la presión muy elevada. Entonces, en caso de si presentara síntomas, una pequeña cantidad puede tener síntomas muy específicos, ¿no? A la cabeza cefalea, zumbido de oído, visión borrosa, mareos, muy específicos. Le decía que a veces cuando se diagnostica la hipertensión arterial en una consulta de rutina y encuentran elevada la presión arterial, no quiere decir que a la primera vez que le encuentran esta presión elevada ya podemos diagnosticar hipertensión arterial. Simplemente tiene que ser que en varias medidas y en varios días, y además el paciente tiene que estar relajado. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, donde la persona, el paciente, se presenta ante el médico, ante el personal de salud, y al ver que le van a tomar la presión, se pone un poco ansioso. Se lo van a ocultar automáticamente suben los niveles de presión. Hay que distinguir que la presión arterial como enfermedad es el aumento sostenido. No es que encuentras una vez y ya lo diagnosticas, sino es el aumento sostenido de los niveles de presión arterial. Ahora, nos preguntan, ¿qué factores de riesgo hay
en estos casos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bien, los factores de riesgo, sí, eso es algo muy importante que debemos tratarlo. A la cabeza, el sobrepeso, la obesidad y sobrepeso. El índice de masa corporal, que es la asociación entre el peso y la talla, tiene que estar en niveles adecuados. Entre 21 y 26 deben de estar los niveles de índice de masa corporal. El estrés también está muy ligado como antecedente de hipertensión arterial. Hábitos nocivos, alcohol, tabaco, en exceso. Y para terminar de los antecedentes, el consumo excesivo de sal. Hay gente que está acostumbrada a comer demasiada sal. Tiene el gusto ya para que la sal no esté en su punto, sino que esté por encima de los valores que debe tener la comida. Esos son los antecedentes, factores de riesgo. ¿Y en cuanto a alimentación? La alimentación debe ser una alimentación balanceada. Debe haber una relación entre la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de verduras. Lógicamente, la alimentación tiene que estar ligada a tu actividad que haces a diario. Una persona sedentaria que trabaja en oficina no debe comer lo mismo que una persona que trabaja con actividades fuertes, ¿no? Por ejemplo, puede ser un minero, alguien de construcción civil, etcétera, ¿no? O deportistas en todo caso. Ahora, este es uno de los temas. El otro tema que resulta importante, ¿es posible controlar la hipertensión? Sí. Para entender, la presión arterial tiene valores normales, tiene dos valores. Nosotros nos dicen un valor de arriba y otro valor de abajo. Lo más ideal sería 120/80. Valores de 120/80 para abajo son los ideales. Sin embargo, cuando tenemos valores de 121 a 139 y de abajo de 80 a 89, podemos hablar de prehipertensión arterial. Valores por encima de 140 a 159 y de 90 a 99, estaríamos hablando de una hipertensión grado 1. Y valores por encima de 160 y por encima de 100, pues estamos hablando de hipertensión de grado 2 o hipertensión maligna. La hipertensión maligna ya está asociado a otras enfermedades. Se asocia básicamente, se llama papiledema, una disfunción a nivel de la retina. Ha habido hipertensión a nivel retiniano. ¿Y cómo se expresa eso cuando hay hipertensión a nivel? Visión borrosa, alteraciones en la visión, mareos, cefaleas. Son algunas veces muy inespecíficos. La hipertensión no es un problema de la noche a la mañana. La hipertensión se acentúa a lo largo de muchos años, 10 años, 20 años. Una persona puede iniciar su problema de hipertensión y eso es preocupante. Antes hablábamos de 40 a 45 años que inicia su problema de hipertensión. Ahora estamos hablando de menores de 35, inclusive 30 años. Personas de 30 años podrían tener problemas de hipertensión. Y el límite superior entre 55 y 60 años. Y es por el ritmo de vida, ¿no? Por el ritmo de vida, el estrés. Nuestro ambiente está cada vez más. ¿El estrés qué tanto pesa en una persona? Lo que pasa es que el estrés va a hacer disparos de adrenalinas, disparos de noradrenalina, de hormonas, que hacen que nuestro organismo esté en alerta. Y al estar en alerta, hace que las arterias básicamente presenten cierta resistencia al paso de la sangre. Y cuando es constante, esa presión va a aumentar. El corazón necesita más fuerza para que llegue sangre. No olvidemos que la función principal del corazón es bombear y asegurar que la sangre llegue hasta lo último de las células de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tan importante es la medicamentación para las personas hipertensas? Una persona que ha sido diagnosticada de hipertensión arterial, el éxito de su manejo, de su control de esta enfermedad, se basa en 3 parámetros. A la cabeza, cumplir el tratamiento. Tomar las pastillas correspondientes. Exacto. Número 2, la alimentación. ¿Ya? A la cabeza, bajar los niveles de sal.
y el otro, estilos de vida saludables, disminuir el estrés, hacer ejercicios. Hay un problema que sí me gustaría mencionarlos a los pacientes hipertensos, que cuando son diagnosticados de hipertensión arterial, como le decía, muchos de ellos no tienen síntomas. Y al no tener síntomas, hay bastante riesgo de que estos pacientes dejen el tratamiento farmacológico. Entonces, estos pacientes deben tener conciencia de que si dejan el tratamiento, la hipertensión, la enfermedad va a avanzar. Ahora, ¿qué tan cierto es que un paciente hipertenso o una persona que tiene el mal tiene que estar medicamentado de por vida? ¿Esto es así? Sí, es cierto. Lamentablemente la hipertensión no se cura, pero sí se controla. Se controla. Como la diabetes no se cura, pero sí se controla. Ahora, esas son las principales recomendaciones que usted se da, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito laboral, ¿no? Exacto. Ahora, ¿estamos avanzando en esta cultura preventiva? En ese sentido, quiero hacer un llamado a la población en general, de todos los niveles, de todos los estratos, de que el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, a través de Salud, incluso de instituciones particulares, clínicas, se hace de su conocimiento programas. ¿Ya? En este caso estamos hablando de hipertensión arterial porque el día de mañana, el día del 17 de mayo es el Día Internacional. Pero eso también va para otros programas. Pasó el mes pasado el Día de la Anemia. ¿Ya? Podemos hablar de estilos de vida saludable. ¿Ya? Entonces la población tiene que acoplarse, tiene que entender que en la prevención está la base para evitar estas enfermedades. ¿Y de qué manera se están trabajando estos planes integrados que usted nos está comentando? Los medios de comunicación. ¿Ya? Incluso han contratado personal para hacer la difusión, las charlas, para ampliar la infraestructura, los laboratorios. El Estado ha puesto bastante recursos en este tema, ¿no? No solamente hipertensión, como la anemia y otros. Ahora, ¿y estamos avanzando en este tema? ¿Usted cómo percibe? Porque eso también es un elemento central, ¿no? Se hacen los esfuerzos del gobierno central, de las entidades que administran la salud, pero ¿cómo está la capacidad de respuesta a la población? Yo no diría que estamos avanzando. Debo ser sincero. No, pero lo mejor es actuar con realismo, ¿no? Pero sí, yo debo ser sincero, pero sí se ha frenado el avance. Anteriormente, en los años 60, 70, la hipertensión estaba a nivel nacional de un 15%. Ahora las estadísticas dicen que la hipertensión arterial a nivel nacional está alrededor de entre 23 y 25%. Una prevalencia alta, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que siga avanzando. Ese es el primer paso. El segundo paso, que requiere tiempo y recursos, va a ser disminuir ese porcentaje. Como se hizo con la alfabetización, que antes era bastante y ahora se ha disminuido, ¿no? Yo creo que estamos en buen camino, estamos empezando. Nosotros somos quizás los pilares, nuestra generación, nuestros tiempos somos los pilares de eso, pero estamos avanzando, estamos yendo por buen camino, ¿no? No, y en realidad todos los esfuerzos que se realicen, y en buena hora, ¿no? Que sea un esfuerzo no compartido, ¿no? Sino que sea un esfuerzo integral, ¿no? Entre todas las instituciones que velan por la salud, ¿no? Sea esta a través del Ministerio de Salud o a través de Salud u otras entidades, sean públicas o privadas, que tienen que trabajar, ¿no? Exactamente. Creo que uno de los grandes temas que tenemos que desarrollar es la prevención, ¿no? Si partimos de ese principio, si generamos una cultura de prevención, es más fácil atacar, ¿no? O atenuar la disminución de los males, ¿no? Exacto. Me gustaría decir algunos datos para... Sí, como no, mi estimado. A medida por ejemplo, normalmente hablamos de una presión arterial, vamos a poner 120/80. ¿Ya? Y de acá a un tiempo esa presión aumenta, de arriba aumenta en 20. Digo, ya, 140, y el de abajo aumenta en 10, 140/90. Después va aumentando en 20 más, 140, 160, sobre 100, por así decirlo. Si la parte de arriba aumenta en 20, el riesgo de producirse una enfermedad cerebrovascular se duplica. O sea, si tenemos un riesgo de un 10% de una persona con hipertensión, si esta persona no toma los medicamentos, no tiene un estilo de vida saludable y su presión arterial, la sistólica por así decirlo, se duplica,
se aumenta en 20. Diastólica la de arriba. La de arriba, y la diastólica. Tiene que tener como base 120. Si está en 140, 160, la cosa complicada. Si suben 20, el riesgo se duplica. Otra cosa importante, habíamos mencionado que los factores de riesgo son obesidad, estrés, hábitos nocivos, aumento de sal. El factor más importante que hace que esta hipertensión sea controlada es la baja de peso. Ahora, un tema que parezca simple, doctor, pero que quienes son pacientes hipertensos, me incluyo yo, es que no es tan sencillo a veces la toma de presión arterial. Hoy cuando uno va, hay lugares donde no tiene acceso a la presión arterial, y eso debería ser una cuestión de masificación, ¿no cree usted? Sí, ese es un muy buen punto. La toma de presión arterial, en primer lugar, tiene que ser seriado. En una semana, en 2 semanas y en varios días, y la persona tiene que estar serena, tranquila. Así es. El otro tema es que debemos hacer uso de un solo equipo para la misma persona, no cambiar de equipo. Eso es muy importante, porque hay equipos que no están bien afinados, bien calibrados. Algunos están calibrados en diferentes niveles, entonces lo recomendable es el mismo equipo, la misma hora y el mismo lugar. Repetir esa serie a través de 1 semana o 2 semanas y con todo eso sacar un promedio. Si el promedio sale elevado, entonces estamos hablando de una hipertensión. Interesante en realidad. Son datos que, aunque parezca mentira, pueden parecer muy simples, pero son bastante necesarios, ¿no? Sí, en realidad son simples, son muy simples, pero su importancia es alta. Así como es simple cambiar de hábitos de manera sostenida, de manera constante. Y eso se hace pues con la concientización, con estos programas que está promoviendo el Estado. Es muy posible, es muy factible y estamos en buen camino. Aún no tenemos los resultados que necesitamos, pero estamos en buen camino. Doctor, ha sido sumamente grato como siempre. El doctor Juan Eloy Rojas Herrera nos ha acompañado en esta oportunidad. Él es director del Centro Médico Casapalca de Salud, ¿no? Y sobre todo en un tema que se ha convertido en una suerte de casi común, ¿no? El mal de la hipertensión, ¿no? Pero donde el factor fundamental es la prevención y el diagnóstico y el control permanente. Doctor, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación con RCR. Muchas gracias por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.